Muy buenos días, mis queridos hermanos. En este momento presente de nuestras vidas, estamos seguros y confiados en Dios y por medio de esta oportunidad que Dios nos da de escuchar su palabra. Le damos gracias a Dios por este momento. Hay un texto que quisiera compartir con ustedes en esta mañana y se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. El texto dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Cuando se manifestara el Cristo, nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. He titulado este corto mensaje Viviendo la vida con los pies en la tierra y la mirada y el pensamiento en el cielo. Quisiera iniciar con una pregunta, y es: ¿cómo vive la sociedad hoy? Pensando solo en lo terrenal, deseando solo complacer sus deseos, viviendo solo pensando en vivir, trabajar y construir un presente y futuro de bienestar físico, y al mismo tiempo frustrándose porque no se logra tener cosas que se esperan tener. Según la Biblia, ¿dónde radica el problema del hombre? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versos 5 al 8. En el verso 5 dice: los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Luego en el verso 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Recordemos siempre lo que dice el verso 7 al 8 del mismo capítulo 8 de Romanos: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve este enigma que el hombre vive de forma constante en los pensamientos de la carne, en los deseos de la carne, deseando solo complacer sus deseos, viviendo solo pensando en vivir, trabajar y construir un presente y futuro en este presente de nuestra vida? Al mismo tiempo frustrándose, como lo decíamos ahora, porque no se logra tener cosas que se esperan tener. ¿Cómo se resuelve este problema? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo de Romanos capítulo 8, del verso 9 al 17. En el verso 9 dice radicalmente: nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Aquellos que hemos conocido de Dios, aquellos que profesamos el Evangelio, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador en nuestra vida, hay un pensamiento firme, y es que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y la razón es el verso 10, dice: si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Repito este texto del verso 10. Si Cristo, que es una condición, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque si vemos más adelante el verso 12 al 13 dice: no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne, porque si vivimos según la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, pudiese en esta mañana presentarles una reflexión acorde con lo que el verso 12 y 13 nos dice: no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne. En esto radica todo, es a quién estamos nosotros alimentando. En una historia de una familia india, un antiguo indio cherokee dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. El otro es benévolo,
Es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. El niño pensó un poco y preguntó: abuelo, ¿qué lobo gana? El anciano respondió: el que alimentas. Repito el texto porque es esta reflexión que acabo de leer. Nos acerca un poco a lo que el apóstol Pablo quiso decir. Verso 12 al 16 del capítulo 8 de Romanos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Como que lo que está diciendo es lo que el abuelo indígena le dice a su nieto, le dice: si alimentas a la carne, entonces ese es el lobo que estamos alimentando. El texto dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, dice, moriréis. Mas entonces la antítesis de lo que acabo de leer es después de la coma dice: mas si por el Espíritu mortificáis, matáis, en otra versión, las obras del cuerpo, viviréis. Ese es el lobo que alimentamos, ¿no? O sea, si alimentamos el lobo malo, gana el malo. Si alimentamos el lobo bueno, vivimos según el lobo que alimentemos. Mas si el Espíritu, por el Espíritu, dice, mortificaría las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis, y esto es una condición de la que tenemos que apropiarnos, pero apropiarnos no por el solo hecho de decirlo o profesarlo, sino vivirlo. Dice: porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Más adelante veremos lo que significa este Abba, Padre, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Esto es lo que dice Romanos 8, versos 12 al 16. Existen entonces dos condiciones en el hombre: o vivimos en temor, o vivimos en fe. Y la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7 nos dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O vivimos en fe. Y dice el texto en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del temor? Existen dos tipos de temor: el temor de Dios. Este tipo de temor es beneficioso y se puede expresar de dos maneras: en la reverencia a Dios por su poder y gloria, o en el respeto a Dios por su ira y enojo. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otros textos referidos a ese mismo principio, de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo encontramos en Proverbios 1:7, Proverbios 19:23, Proverbios 14, verso 27. Pero existe otro tipo de temor, el temor o espíritu de cobardía. Este tipo de temor no viene de Dios. No podemos dejarnos vencer al perder la confianza en Dios en medio de las pruebas. Lo que estamos viviendo hoy en nuestro presente, lo que está viendo la sociedad, el mundo a nivel mundial, también lo que usted está viviendo en este día, el Señor nos dice en su palabra que no podemos dejarnos vencer al perder la confianza en Dios en medio de las pruebas. No podemos perder la seguridad de que Dios siempre está presente. Nunca debemos dejar de orar en cualquier situación. Esto lo vemos en el texto de 1 de Juan 4:18, Isaías 41:10, Daniel 10, verso 12, Mateo 10:31. Y en medio de este mensaje podemos reflexionar y reflexiono hoy en día pensando que el llamado que Dios nos ha dado es a poder vivir en el territorio de la fe y confianza plena en Dios. Con la palabra de Dios entendemos que hemos sido liberados de la esclavitud de nuestro pasado, costumbres, mala crianza, y hoy ya vivimos en el Espíritu y con el Espíritu de Dios, que desde dentro de nosotros nos hace clamar: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu, dice la versión,
bíblica da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios somos herederos de su reino, entonces ¿por qué temer? Como hijos de Dios echamos fuera todo temor, pues en el Salmo 115, versos 9 al 18 nos dice: oh Israel, confía en el Señor. Y podríamos apropiarnos de este mensaje al pueblo de Israel, nosotros como pueblo de Dios hoy, diciendo: oh iglesia, oh familia, oh Israel, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis al Señor, dice el texto, confiad en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acordó de nosotros, bendecirá sobremanera la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a chicos y a grandes. Acrecentará el Señor bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de Adán. No alabarán los muertos a Jehová, ni todos los que descienden al silencio, mas nosotros. Qué hermoso texto. Mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Eso es lo que el texto nos dice. ¿Dónde radica entonces el problema nuestro? Vivimos muy por debajo del plan de Dios. Mantenemos la mirada y el pensamiento viendo solo lo terrenal. No entendemos que el reino de Dios dentro de nosotros está. No operamos con la autoridad que Dios ha delegado en nosotros. Y básicamente con lo que hemos entendido en esta enseñanza hoy, alimentamos más la carne que el espíritu. Entonces, ¿cómo se resuelve nuestro problema? Es la pregunta que nos hacemos. En Romanos 8:12, verso 16 nos dice: no somos deudores a la carne. ¿A quién estamos alimentando? Tomando como relación la reflexión del abuelo indígena a su nieto. No somos deudores a la carne, dice el apóstol Pablo. Si vivimos según la carne, moriremos, pues el temor nos esclaviza. Por medio del Espíritu de Dios debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. En la versión que leíamos decía mortificar. Es acabar, matar, dejar de existir, algo que deja de ser en nosotros. Por medio del Espíritu de Dios debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos vivir diariamente en oración y clamor a Dios. La forma de vencer el temor es teniendo plena confianza en Dios. Un hombre o mujer que está conectado espiritualmente con Dios lleva a cabo los principios de Dios de gobernar en este mundo por medio de combinar la realidad física y espiritual en todas sus funciones. Nosotros hemos sido creados como seres con capacidad de comprender estas dos realidades al reflejar la imagen de Dios. Sin embargo, en lo que Satanás ha sido exitoso es en lograr separar nuestra realidad de seres físicos y espirituales de nuestra realidad funcional. ¿Cómo así? Porque entonces nosotros somos espirituales el domingo, pero nos enfrentamos a nuestra vida independientemente de Dios en las realidades físicas y tangibles de lunes a sábado. Repito esto. En lo que Satanás ha sido exitoso es en lograr separar nuestra realidad de seres físicos y espirituales de nuestra realidad funcional. Entonces nosotros somos espirituales del domingo, y marco esto en letras mayúsculas, pero nosotros enfrentamos nuestra vida independientemente de Dios en las realidades físicas y tangibles de lunes a sábado. Lo que esto ha causado es una forma de esquizofrenia en el cuerpo de Cristo, limitando así el avanzar del hombre y mujer del reino de Dios. ¿Qué caracteriza al hombre y mujer del reino? En Lucas 6:20 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Que allí lo que nos está diciendo el texto es que los que viven en una dependencia total de Dios con humildad pertenecen al reino. En Lucas 17:21 habla de un gobierno, y en ese gobierno hay un rey, y en ese gobierno hay un rey que manda y gobierna, y nosotros pertenecemos a él. El gobierno de Dios está sobre nosotros. Lucas 19:12 nos indica: el que está en el reino de Dios vive en esperanza, desarrolla fe, vive en función de la edificación del cuerpo. Romanos 14:17 dice que el que vive buscando el reino no busca la comida que perece, es decir, cambia sus apetitos. Se enfoca en la realidad espiritual, produce justicia, paz y gozo. En 1 Corintios 4:20 nos indica que considera el poder de la resurrección de Cristo en su vida y establece
una nueva forma de vivir. Finalmente, el que pertenece al reino se aparta de todo mal. Y es justo, es lo que nos dice en 1 Corintios 6:9. Dios quiere salvarnos, hermanos, del espíritu de temor, por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Por eso, ya para terminar, quisiera hacer esta reflexión, basada en el verso 8 de Romanos, verso 15 al 16, porque no habéis recibido, dice la Escritura, el espíritu de servidumbre, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por lo cual clamamos Abba, Padre, porque el mismo Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Esto genera 3 principios. No hemos recibido espíritu de servidumbre para vivir en temor. Número 2, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y número 3, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué sentido da mi vida estos principios? Que vivir en temor no es de Dios, y debo en mi vida diariamente eliminar todo aquello que me conduce a ese estado. Tenemos un Padre con el que podemos intimar y relacionarnos. Número 3, dice Dios por medio de su Espíritu habla a nuestro interior y nos asegura que somos sus hijos, y cuando vivimos en esa seguridad no existe temor alguno en medio de las situaciones de la vida. Pudiésemos concluir diciendo fundamentalmente estos principios: vivir en temor no es de Dios. Vivir en temor, hermanos, tiene las siguientes características. Vivir en temor esclaviza, vivir en temor detiene el crecimiento espiritual, vivir en temor crea problemas físicos y psicológicos, vivir en temor cierra las puertas del amor, vivir en temor crea una familia cuyos hijos son celos, pánico, envidia, control, perfeccionismo, ansiedad, estrés, odio, enfado, rabia. Estos son los hijos del temor. El espíritu de temor es contagioso. Encontramos este texto en Deuteronomio 28 y dice en la Biblia Dios habla hoy, en el verso 8 dice: después los jefes se dirigirán al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa, para que no acobarde también a sus compañeros. Hermanos, el espíritu de temor es contagioso. Que Dios nos libre del espíritu de temor en nuestra familia, en el desarrollo del programa de Dios con nuestras vidas, a nivel relacional, porque el temor es contagioso. Un padre puede contagiar a su hijo, a su esposa, a sus más allegados con un espíritu de temor, a que ellos vivan el temor todo el tiempo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder mañana? Yo no sé qué hacer con mi vida. Y esto lo podemos estar viviendo en este presente momento en medio de las crisis económicas y en todo un tipo de crisis que se está presentando en las familias. Tenemos que tener cuidado porque el espíritu de temor es contagioso. El espíritu de temor también crea amargura. En Hebreos 12:15 dice: procuren que nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a la gente. Tremendo texto. Lo repito, dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a la gente. Hermanos, qué terrible es el temor. El espíritu de temor, decíamos primero, es contagioso. Número 2, el espíritu de temor crea amargura. También el espíritu de temor le llega a cualquier ser humano. Y es necesario, como el texto que vamos a leer ahora en 2 Crónicas 22:3 lo indica, cuando venga esa situación a su vida, a mi vida, ese espíritu de temor puede llegar a la vida de cualquier hombre. Es necesario ayunar, humillarse y consultar con Jehová. Esto lo vemos en la historia bíblica, en la situación que vivió Josafat. En el verso 2 y 3 del capítulo 20 de 2 Crónicas dice: entonces fueron algunos a decirle de Edom, del otro lado del mar: muerto, viene un gran ejército contra ti. Mire lo que dice el texto: de Edom, del otro lado del mar. No es que esté allí el ejército atacando, viene. Y desde ese lugar ya creó en ellos un gran temor. Y empezó a decirle estas personas que dan el aviso: ya están en Hazezón Tamar o en Gadí. Desde ese momento, sin haber sido atacado, dice, Jehová sintió miedo, como cualquier ser humano,
como lo puede estar usted sintiendo hoy. Pero dice el texto, y Josafat decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Es interesantísimo descubrir y ser muy sinceros en esta mañana que podemos caer en un espíritu de temor. Pero hay soluciones. Dice el texto que inmediatamente Josafat decidió acudir al Señor. ¿A quién acudimos en el momento del dolor? ¿A quién acudimos en el momento de la crisis? ¿A quién acudimos en el momento de no saber qué hacer? Josafat acudió al Señor. Y no solamente eso, sino que anunció un ayuno en toda Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Qué interesante fuese que nosotros, en este momento de nuestra historia, si llegase o existe el espíritu de temor, proclamemos un ayuno y decidamos acudir al Señor, y que no nos quedemos solamente nosotros perplejos frente a la situación, sino que podamos invitar a otros a acudir al Señor. El ser librados del temor nos lleva a elevar canción a Jehová, y es lo que quisiéramos en esta enseñanza, poder dirigir todos nuestros pensamientos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así como David en 2 Samuel 22, verso 1 a 7 dice, y David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo, si tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi salvador. Me salvaste de la violencia, dice el salmista. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Pues la muerte me enredó en sus olas. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia, dice el texto, llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Qué interpretación tan clara de un hombre que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de no saber qué hacer, en medio del miedo, pudo hacer y dar canción a Jehová. Hermanos, nosotros tenemos ese mismo Padre. Y ese mismo Padre Celestial está con nosotros hoy. Y ese mismo Padre Celestial es nuestro Padre Celestial, y tenemos un Padre con el que podemos intimar y relacionarnos para vencer el temor, dice Romanos 8:15. Abba Padre es la expresión que Jesús expresó en sus momentos de dificultad. Ese Abba Padre significa expresión en arameo que denota intimidad, cercanía y seguridad en el cuidado de un padre. Abba Padre es una expresión usada por Jesús en diferentes situaciones de su vida, mostrando sencillez, cariño y seguridad. Abba Padre es una expresión que se da en el Hijo que está sostenido en las manos de un Padre, quien le sostiene y nunca le abandonará. Hermanos, ¿cuál es la invitación a nosotros hoy? Y la podemos resumir en 3 áreas: vencer, salir y conocer. Vencer todo temor al encontrarnos en cercanía e intimidad con nuestro Padre Celestial. Salir de toda duda y temor al poder vivir cada día seguros de quiénes somos, hijos de Dios. Conocer que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Finalmente, Dios por medio de su Espíritu habla a nuestro interior y nos asegura que somos sus hijos. Como hijos de Dios, Él diariamente, hermanos, y constantemente nos inquieta y nos anhela. Como hijos de Dios, Él quiere cubrirnos con su gracia y amor, como una madre a sus hijos, es lo que dice Mateo 23, verso 37. Como hijos de Dios no podemos escapar de su amor y cuidado, no importa, hermanos, las dificultades y aflicciones del presente. Hoy Dios nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo descubrió esto y escribió: el sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero el apóstol Pablo dice, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice lo que tal vez no solamente tengamos que decir, sino que lo podamos expresar de todo corazón. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni poderes y fuerzas espirituales,
ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo. Extenso este comentario. Ninguna cosa de las que existen, nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios les bendiga.